23 de junio, Evangelio de San Mateo 7:1-5 del libro Hablar con Dios. En cierta ocasión el Señor advirtió a los que le escuchaban: ¿por qué te fijas en la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Una manifestación de humildad es evitar el juicio negativo, frecuentemente injusto, sobre los demás. Por nuestra soberbia personal, las faltas más pequeñas que afectan a otros se van aumentadas, mientras que por contraste los mayores defectos propios tienden a disminuirse y a justificarse. Es más, la soberbia tiende a proyectar en los demás lo que en realidad son imperfecciones y errores de uno mismo. Por eso, aconsejaba sabiamente San Agustín: procurad adquirir las virtudes que creen que faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus defectos, porque no te tendrán ustedes. La humildad, por el contrario, ejerce positivamente su influjo en una serie de virtudes que permiten una convivencia humana y cristiana. Solo la persona humilde está en condiciones de perdonar y de comprender y de ayudar, porque solo ella es consciente de haber recibido todo de Dios, conoce su miseria y lo necesitada que anda de la misericordia divina. De ahí que trata a su prójimo con comprensión, disculpando y perdonando cuanto sea necesario. Por otra parte, nuestra visión de la acción de otros será siempre muy limitada, pues solo Dios penetra en las intenciones más íntimas, lee los corazones y da el verdadero valor a todas las circunstancias que acompañan a una acción. Debemos aprender a excusar los defectos, quizás patentes e intangibles, de quienes tratamos a diario, de tal manera que no nos separemos de ellos ni dejemos de apreciarlo a causa de sus fallos o incorrecciones. Aprendamos del Señor que pudiendo, no pudiendo de ninguna forma excusar el pecado de quienes le habían puesto en la cruz, trata sin embargo de aminorar la malicia, alejando de su ignorancia. Porque no podemos nosotros excusar el pecado. Juzguémosle a lo menos digno de compasión, atribuyéndole la causa más tolerante que puede aplicársele, como lo que es la ignorancia o la flaqueza. Si nos ejercitamos en ver las cualidades del prójimo, descubriremos en esta deficiencia en su carácter. Esas faltas en sus comportamientos son de ordinario de escaso relieve en comparación con las virtudes que posee. Esta actitud positiva, justa, ante quien tratamos habitualmente, nos ayudarán mucho a acercarnos más al Señor, pues creceremos en la mortificación interior, en caridad y en humildad. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en los otros, y tapar los defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque luego no se haga con perfección, se viene a ganar una gran virtud, que es tener todos por mejores que nosotros y comenzase a ganar por aquí el favor de Dios. Ante la deficiencia de los demás, incluso ante los mismos pecados externos, hemos de adoptar una actitud positiva: rezar en primer lugar por ellos, desagraviar al Señor, ejercitar la paciencia y la fortaleza, quererle y apreciarle más por más lo necesitan, y ayudarle lealmente en la corrección fraterna. El Señor no despidió a los apóstoles ni dejó de apreciarlos porque tuvieran defectos. Estos han quedado bien reflejados en el Evangelio. En aquellos primeros momentos de su entrega al Señor,
A veces vemos que se mueve por envidia, que tienen el sentimiento de ira entre ellos, que ambiciona los primeros puestos. Y en esta ocasión el maestro los corrige con delicadeza, tiene paciencia con ellos y no deja de quererles. Enseña que quienes iban a ser los transmisores de la doctrina, algo vital en la familia y en el trabajo, en la iglesia entera, el ejercicio con obrar, con obras de la caridad. Amar a los demás con sus defectos también es cumplir la ley de Cristo, pues toda la ley se resume en un solo precepto, en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice este mandamiento que Jesús se ha de amar solo a quienes carecen de defectos o a quienes tienen determinadas virtudes. El Señor nos pide que sepamos apreciar en primer lugar porque la caridad es ordenada a quienes Dios ha puesto en nuestro lado por razón de parentesco, de trabajo, de amistad y de vecindad. Esta caridad tomará acento y nota particular según los lazos que nos unen, pero en todo caso nuestra actitud ha de ser siempre abierta, amistosa, con deseos de ayudar a todos. Y no se trata de vivir esa virtud con personas ideales, sino con quienes habitualmente convivimos, trabajamos o encontramos en la calle a la hora del mayor tráfico, o cuando los transportes públicos van sobrecargados. A veces nos hallamos a personas que tienen mal carácter y están algo enfermas o cansadas o son egoístas o envidiosas. Se trata de convivir, de apreciar y de ayudar a esas personas concretas y reales. Ante las faltas del prójimo, la respuesta del cristiano es comprender, rezar y, cuando sea oportuno, ayudar a través de las correcciones fraternas que recomendó el mismo Señor, que que se vivió desde siempre en la Iglesia. Esta ayuda fraterna, por ser fruto de la caridad, ha de hacerse habitualmente sin herir a solas, de forma amable y positiva, haciendo comprender a esos amigos, a esos colegas, que aquello daña a su alma, al trabajo y a la convivencia de su debido prestigio humano. El precepto evangélico supera con mucho el plano meramente humano de las convenciones sociales y de la misma amistad, si se funda solo en criterios exclusivamente humanos. Es una muestra de lealtad humana que evita todo crítica o murmuración a espaldas del interesado. ¿Nos comportamos así nosotros? ¿Ejercitamos de hecho esta recomendación que tiene su origen en el mismo Cristo? Si tomamos como norma habitual no estar pendientes de la paja del ojo ajeno, nos será fácil no hablar mal de nadie. Si si en algún caso tenemos la obligación de emitir un juicio sobre una determinada actuación, sobre el proceder de alguien, haremos esta valoración en la presencia del Señor, en la oración, purificando la intención y cuidando las normas elementales de prudencia y de justicia. No me cansaré de insistirte en que quien tiene obligación de juzgar ha de oír las dos partes, las dos campanas. Por ventura la ley condena a nadie sin haberle oído primero y examinado su proceder. Recordaba Nicodemo aquello varón recto y noble, leal a los sacerdotes y fariseos que buscaban perder a Jesús. Si tenemos que ejercer la crítica, esta ha de ser siempre constructiva, oportuna, salvando siempre a la persona y sus intenciones, y no conocemos sino parcialmente. La crítica del cristiano es profundamente humana, no hiere y, no hiere y conserva incluso la amistad de quienes nos son contrarios, porque se manifiesta llena de respeto y de compasión. El cristiano, por honradez humana, no juzga,
lo que no conoce. Cuando emite un juicio sabe que éste debe tener siempre requisito del tiempo, del lugar y de la matices oportunos, sin la cual se podría convertir con facilidad en destrucción, distracción y difamación. Por caridad y por honradez tendremos cuidado de no convertir el juicio en inamovible lo que ha sido una simple imperfección y un transmitir una verdad, el de él se dice, o la simple noticia sin confirmar que quizás nunca se confirme, que daña la reputación de una persona o de una institución. Si la caridad nos lleva a ver los defectos de los demás solo en un contexto de virtudes y de cualidades positivas, la humildad nos conduce a descubrir tantos errores y defectos en nosotros mismos que nos moverá sin pesimismo a pedir perdón al Señor y a comprender de los demás tengan algún y poner empeño para mejorar. Para eso debemos aprender a recibir y aceptar la crítica honrada de esa persona que nos conoce y aprecia. Signos ciertos de grandeza espiritual es saber dejarse decir las cosas, recibirlas con alegría y agradecimiento. Por el contrario, es propio de personas que se dejan llevar por la soberbia y no tolerar ninguna advertencia, la excusa y la reacción contra quien, llevado a la caridad de la mejor amistad, les quiere ayudar a superar un defecto o evitar que repitan un mal proceder. Entre muchos motivos para dar gracias a Dios, ojalá podamos contar también con el de tener personas a nuestro lado que sepan decirnos oportunamente lo que hacemos mal y lo que podemos y debemos hacer mejor. Es una crítica amiga, amistosa y honesta. La Virgen María Santísima siempre supo decir la palabra adecuada. Jamás murmuró, muchas veces guardó silencio y todo lo llevó a su corazón. Del libro Hablar con Dios, 23 de junio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.